En el contexto de permitir la instalación de nuestro modelo educativo en la institución y así delinear las acciones requeridas para alcanzar esta meta, la Vicerrectoría Académica crea la Dirección de Desarrollo Curricular para acompañar a las unidades académicas en este desafío. Es así que nuestro modelo educativo, dentro de sus principios pedagógicos, nos plantea una formación basada en resultados de aprendizajes y la demostración de competencias, una formación centrada en el estudiante y el aprendizaje significativo, y la instalación de la ética y reflexión de la enseñanza y aprendizaje. Tres principios que desafían a todos los actores de nuestra institución en su desarrollo. La Dirección de Desarrollo Curricular tiene como misión planificar, gestionar y ejecutar estrategias y acciones que permitan la instalación del modelo educativo a través del diseño y rediseño de planes de estudios de carreras técnicas y de pregrado. El desarrollo de competencias para la docencia universitaria en académicos y docentes, el acompañamiento a los estudiantes durante su formación y la innovación e investigación en docencia universitaria. Aspectos necesarios para la entrega de una formación profesional en un marco de calidad y mejora continua de las tres áreas adscritas y su relación continua con las facultades y unidades académicas. Convencidos de la relación y el trabajo colaborativo con las facultades y unidades académicas, la Dirección de Desarrollo Curricular orienta su quehacer, finalmente, a que la experiencia formativa del estudiante sea enriquecedora y significativa. De aquí, la necesidad de renovar y evaluar continuamente el desarrollo de los currículum para mejorar la calidad de la formación ofrecida. Capacitarse continuamente en docencia a través de diversos programas. Atreverse a innovar en docencia con diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje y material educativo pertinente. Sistematizar las experiencias docentes para generar conocimiento científico en el ámbito de la docencia universitaria y acompañar académicamente a nuestros estudiantes durante toda su trayectoria universitaria. Finalmente, lo invitamos a participar de todas las instancias de la dirección, dirigidas a académicos y docentes, como también de aquellas propias para los estudiantes, que son claves para nuestro modelo educativo. Más información en www.desarrollocurricular.uantov.cl. Estimados presentes, expositores, participantes, director de desarrollo curricular, coordinadores de área, bienvenidos y bienvenidas. La Universidad de Antofagasta y la Dirección de Desarrollo Curricular, a través del área de gestión de innovación de la docencia, les dan la más cordial bienvenida al webinar Experiencias de Innovación Docente en la UBA, instancia que busca difundir las experiencias de innovación en docencia por parte de los académicos de la Universidad de Antofagasta, tras haber implementado proyectos de docencia en las últimas convocatorias. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Manuel Álvarez Durán, director de Desarrollo Curricular. Adelante, Manuel. Gracias, Salvador. Buenos días a todos. Tal como menciona Salvador, estamos en el segundo día de nuestra Semana de la Docencia, corta semana en realidad, porque solamente tiene duración de 3 días. Comentarles que el día de ayer tuvimos una muy alta participación, alcanzamos más de 250 conexiones en los diferentes talleres, charlas, así que eso nos dejó bastante motivados. Y con esa misma energía es que entonces comenzamos este segundo día, esperando que también tengamos harta participación de académicos, de docentes y de estudiantes en las diferentes temáticas. El día de hoy nos convoca la experiencia de 7 académicos que vienen a presentar su experiencia de innovación docente en contexto de los proyectos de innovación de docente, que son las convocatorias que anualmente la dirección dispone para la comunidad académica. Por lo tanto, sobre esas experiencias que el día de hoy nuestros académicos nos van a comentar cuáles son sus apreciaciones, sus reflexiones y sus principales resultados. Para mí también es bastante grato poder realizar esta actividad, dado que yo también postulé en algún momento a algunos proyectos y también tenemos experiencia con algunos grupos de profesores, y la verdad es que es una muy buena instancia para poder atreverse a innovar y a cambiar un poco las prácticas
pedagógicas que uno lleva de manera tradicional y del cual el estudiante agradece cuando hace esas pequeñas innovaciones. Así que les doy la cordial bienvenida y espero que todas las charlas y exposiciones también sean para su propio aprendizaje y que puedan participar a través del chat realizando las consultas que encuentren pertinentes. Muchísimas gracias a Emmanuel Álvarez Durán, director de Desarrollo Curricular. Informamos que las consultas serán abordadas al final del webinar. Para ello pueden hacer uso del chat y hacer llegar sus inquietudes durante esta transmisión. El primer expositor es el señor Christian Wolf, académico del Departamento Biomédico de la Universidad de Antofagasta. El señor Christian Wolf abordará su proyecto Innovación Educativa y Sistematización Administrativa para el mejoramiento del programa de nivelación académica de biología desarrollado en la plataforma Moodle para estudiantes que ingresan a la Universidad de Antofagasta. Bienvenido, profesor. ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenos días. Bueno, este es un proyecto, en realidad son dos proyectos, o sea, que fue en dos etapas y que fueron realizadas desde el año más o menos 2016 hasta el año 2019, ¿ya? El equipo que participa, que ha participado en esto es de dos áreas. Un grupo que es principalmente de la Dirección de Desarrollo Curricular, en el cual partimos primero con la señora Carolina Ostoich y posteriormente seguimos trabajando con el grupo encargado de los cursos de nivelación de biología. Además, dentro de este grupo se encuentran académicos del departamento biomédico que realizan principalmente todo lo que es las actividades de docencia en biología celular, molecular, y por supuesto, y de otras áreas de las ciencias biológicas Para empezar la presentación, vamos a hablar un poco respecto a cómo se origina todo el desarrollo de esta área de proyecto. Y vamos a partir contando una breve historia respecto a todo lo que es el desarrollo del programa de nivelación académica en la Universidad de Antofagasta. Bueno, el programa de nivelación académica se inició en el año 2012 y comenzó como una propuesta educacional, ya con metodologías pedagógicas de cursos presenciales, ya de introducción a la biología universitaria. Y normalmente esos cursos se realizaban en la primera quincena del mes de marzo y previo al inicio del primer semestre académico en la universidad. Pero desde el año 2016 se cambió la modalidad a una modalidad de aprendizaje de tipo B-Learning en plataforma Moodle, ¿ya? Y en el cual está encargado principalmente la Dirección de Desarrollo Curricular. Por supuesto, ellos hicieron la implementación del primer curso en el año 2016 y contrataron a profesores externos de la universidad. Se hizo la evaluación, después se hizo una evaluación con respecto a todo lo que era el material pedagógico que se había presentado en el primer curso de nivelación, y los académicos que participan en el departamento biomédico, encontramos que en general el material pedagógico que se presentaba en el programa de nivelación académica de biología era bastante básico, por no decir casi como de enseñanza, más que de educación media, más de educación básica. En ese contexto, los académicos nos propusimos en realizar una serie de tareas enfocadas a mejorar el material pedagógico. Y bajo esa condición también nace la idea de generar un proyecto. La siguiente, por favor. El proyecto ya tenía como objetivo, que es este proyecto que estoy hablando, el objetivo general del proyecto consistió primero en mejorar los contenidos pedagógicos de biología que se entregan en el curso del programa de nivelación. Ahora, ¿qué agregamos además a esto? Y también genera algo que es bastante interesante. Empezamos a buscar una forma de tener una retroalimentación. Y en ese aspecto,
nosotros empezamos a enfocarnos en la utilización de herramientas estadísticas que permitan evaluar cualitativa y cuantitativamente si el material, por ejemplo, que fue modificado, tiene algún impacto con respecto al aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y para eso se desarrollaron varios objetivos específicos que, primero, ya fue, como se señala acá, desarrollar metodologías estadísticas cualitativas y cuantitativas que permiten evaluar resultados comparativos del aprendizaje de los estudiantes antes y después del curso de nivelación de biología. Y para eso se tomó 3 cohortes que fueron del año 2016 al 2018. Y por supuesto, mejorar el material pedagógico y también hacer nuevamente una reedición y revisión del material para ir mejorando. Ahora, para que tengan una idea clara respecto a cómo funciona este proyecto, les voy a mostrar el siguiente esquema. El curso ya parte, uno tiene puntero acá, lamentablemente no se ve puntero. Ya, la idea es que en el recuadro azul sale, por ejemplo, el inicio de todo esto que fue, por ejemplo, la aplicación del curso en el año 2016, perdón, en naranjo. De ahí se obtuvieron los resultados, ¿ya? Y posteriormente se hace una evaluación estadística y con eso se va haciendo un mejoramiento con respecto a todo lo que es el mejoramiento del curso. Siguiente, por favor. Bueno, el mejoramiento del curso en el año, partimos en el año 2016 y consistió principalmente en hacer, por ejemplo, un cambio en la estructura y en la profundidad del material pedagógico que se presenta en el programa de nivelación de biología. Y eso se muestra en la siguiente diapositiva, que consiste o se señala más o menos los puntos. Primero, las guías tienen que tener un título bastante claro, ¿ya? Y además debe señalarse, por ejemplo, el autor y también los revisores. Y además de eso, tiene toda una estructura que sería muy similar al modelo de un libro de biología o cualquier texto científico universitario básico, en el cual hay un aspecto introductorio en el cual se señala qué es lo que se esperaría ya del estudiante y posteriormente se va remarcando todos los tópicos. Finalmente se entrega un resumen, bibliografía y además algunas preguntas que pueda resolver el estudiante. Bueno, siguiente paso. Bueno, al aplicarlo, cuando vemos la aplicación de los instrumentos desarrollados en el curso de nivelación, ya, ahí vemos por un lado cuántos son los alumnos en los cuales se hizo la evaluación de este trabajo. Y nosotros nos percatamos que entre el año 2016 y 2018 hubo un incremento proporcional en la cantidad de alumnos que iban utilizando este curso de, ¿cómo se llama?, en el curso de nivelación. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió y qué es lo que llamó la atención? Por ejemplo, cuando hubo un cambio en las guías de aprendizaje, empezamos a observar que hubo una menor cantidad de alumnos que participaron en el curso, o desertaron, mejor dicho, ¿ya? Y eso es porque realmente lo encontraron con una mayor dificultad y eso implicó de una u otra forma un incremento en el nivel de deserción. Sin embargo, en el año 2018, los chicos volvieron a tomar en consideración el curso de nivelación de biología, viendo que era una nota que influía en su rendimiento en los cursos de biología del primer semestre. ¿Ya? Siguiente. Bueno, después, para poder hacer una evaluación y tener los datos más claros, uno hace todo lo que es la evaluación de los resultados estadísticos y lo que nosotros pudimos observar al eliminar o descartar, por ejemplo, la población de alumnos que desertaban y evaluábamos los chicos que participaban en el curso, que hay, de una u otra forma, una cantidad de tiempo, o sea, perdón, hay un mejoramiento en los conocimientos de biología de los estudiantes. Ahora hay un aspecto que es claro considerar, que es importante, ¿ya?, que los estudiantes, ¿ya?, que es importante
que los estudiantes tengan responsabilidad en la aplicación del método. ¿Ya? Bueno, vamos a mostrarles, les voy a mostrar la siguiente presentación, ¿ya? En la cual también hay una tabla en que se hace una esquematización general con respecto a los valores ya estadísticos que se obtuvieron en los 3 años de mediciones y en las cuales podemos hacer una evaluación en distintos tipos de carreras. Y ahí se ve los valores de nota de diagnóstico, nota de prueba final y nota final. Y claramente se observa que en carreras como medicina y odontología hay un mejoramiento en los conocimientos de biología. Y lo mismo ocurre con otras carreras, salvo algunos casos que fueron principalmente terapia ocupacional y nutrición. ¿Ya? Bueno, para resumir, y esto lo voy a dejar después para explicaciones más adelante cuando salgan preguntas. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Ya? Para poder hacer una explicación general y final respecto a esto, uno también toma todos los datos de los grupos de los 3 años y se empieza a hacer análisis, por ejemplo, de minería de datos o de comparaciones, por ejemplo, con estadísticas multivariativas, y ahí uno permite establecer inmediatamente con respecto a carreras en las cuales, por ejemplo, pueden hacer el curso de una modalidad en línea y en forma independiente de la red. Pero al mismo tiempo, se empezó a observar que hay ciertas carreras que tienen cierta, que los estudiantes no llegan con los conocimientos de biología necesarios para abarcar, por ejemplo, biología de universitaria. Y ahí es donde uno puede empezar a hacer recomendaciones con respecto a cómo se debe aplicar, por ejemplo, el curso de nivelación de biología, dependiendo del alumno y de la carrera que ingresa. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de nutrición, ¿ya? Ahí podemos ver que existe ya una necesidad de poder hacer una modalidad mixta entre modalidad de plataforma Moodle y al mismo tiempo en ¿cómo se llama? Principalmente también en modalidad presencial. Bueno, la última parte es principalmente respecto a los beneficiarios. Y los beneficiarios directos fueron 8 académicos y directo es referente a 1.800 alumnos que participaron en las 3 cohortes. ¿Ya? Ahora, con esto también hay un beneficio indirecto que se ve en la universidad, que es en las 4 facultades en las cuales se mejora, por ejemplo, los conocimientos de biología de los estudiantes. Y eso va a implicar, por ejemplo, a la larga, ya que se pueda ver, por ejemplo, un beneficio desde el punto de vista administrativo, en que haya menor deserción en la carrera y al mismo tiempo los alumnos tengan mejores calificaciones. Bueno, con esto concluyo y muchas gracias. Muchísimas gracias a la exposición del señor Christian Wolf. Continuamos con la segunda exposición, la cual estará a cargo de la señora Tatiana Morales, académica del Departamento de Educación de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre su proyecto denominado Reflexión Pedagógica y Desarrollo del Pensamiento Científico para favorecer e intervenir el desempeño de la práctica profesional docente. Bienvenida, profesora Tatiana. Hola, buenos días. Agradezco su presencia. Ya Salvador les ha dado el nombre de nuestro proyecto, el equipo de trabajo que está acá presente, Marcela Chávez, Ramiro Araya y Roxana Acosta. Ahora Marcela les comentará sobre los objetivos del proyecto. Muy buenos días. Como objetivo general nos planteamos lo siguiente: analizar las experiencias de reflexión de la práctica de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales que permitan construir colectivamente la comprensión y mejora de sus quehaceres profesionales. Para lograr este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos, que también tienen relación solamente con la carrera de Pedagogía en Biología: investigar las competencias científicas y estilos de enseñanza-aprendizaje que actualmente están desarrollando los estudiantes de la carrera, promover el trabajo reflexivo en los estudiantes de la carrera en relación a su práctica pedagógica, permitiendo abrir espacios de análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por último, construir un cuaderno guía para el desarrollo, sistematicidad y progresión de la reflexión en las instancias de práctica. Con respecto al desarrollo del proyecto, no podemos nosotros considerar que vamos a hacer una revisión de las bitácoras reflexivas de los estudiantes, de la práctica de intervención y la práctica final
vamos a hacer una recopilación de bibliográfica referente a la práctica reflexiva con respecto al modelo de formación que tiene la Facultad de Educación y las orientaciones que da el Ministerio de Educación con respecto al tema. Y vamos a hacer una construcción de cuadernos guías, instrumentos de evaluación como son pautas, preguntas de orientación y una rúbrica que pueda favorecer la medición del progreso de los niveles reflexivos. Y vamos en el tercer paso, donde aquí ven a un estudiante sentado en un sillón cómodamente. Lo que queremos hacer es una aplicación de las propuestas de las prácticas en las carreras que no están rediseñadas, tanto para el tercer nivel y quinto nivel. Considerar que aquí solamente tenemos 3 prácticas. Vamos a hacer una evaluación en el último dibujo que está ahí dispuesto, que tiene ahí un tipo de pizarra. Lo que vamos a hacer es un análisis y revisión de la aplicación para poder aplicar en las carreras que tienen rediseño. Considerar que en estas carreras tenemos 5 prácticas. Del primer año hasta el quinto año vamos a tener prácticas con los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno, como resultado y conclusiones del proyecto, primeramente con la revisión de las bitácoras reflexivas que están haciendo actualmente los estudiantes de la carrera, nos pudimos dar cuenta que la gran mayoría de ellos no está logrando un avance significativo en cuanto a las reflexiones que realiza en su práctica inicial, que sería en tercer año, hasta su práctica final en quinto año. Por lo cual solamente observábamos reflexiones superficiales, sin mayor profundidad ni menos propuestas de mejora en las mismas. Por lo cual surge la necesidad de construir un cuaderno reflexivo que nos permita entregarle a los estudiantes orientaciones para poder desarrollar sus reflexiones, considerando también las prácticas nuevas del rediseño, que ya en este caso van a ser 5. La idea es que el estudiante logre una progresión desde primer año hasta quinto año, que se note una diferencia en los insumos que le entrega como reflexión. Dentro de este cuaderno reflexivo, la idea es que, como lo dije anteriormente, tenga todas las orientaciones que le permitan una progresión. Dentro del cuaderno van a encontrar preguntas, orientaciones para cada una de las prácticas, pautas de evaluación que también van a ser progresivas y nos van a permitir calificar este insumo, formatos también distintos para cada una de las prácticas y para facilitar el desarrollo de las mismas. Y también la novedad que queremos incluir es agregar una actividad de grabación de clases. La idea es que el estudiante inicialmente en su práctica de tercer año, que es donde va a tener mayor intervención, pueda grabar su clase y obtener un insumo extra para poder autoevaluarse, observarse detalladamente y así poder ir aumentando su nivel reflexivo. Lo que después también queremos aplicar en que la práctica de cuarto y quinto año, el estudiante ya no solamente se vea a él, sino que comparta su grabación de clase con un par y así logren una retroalimentación entre ambos. Esta actividad de grabación de clases también permite a los estudiantes prepararse para lo que en un futuro va a ser su evaluación docente. Con respecto a este cuaderno, también cabe señalar que lo queremos hacer en una plataforma en línea, en una plataforma educativa, donde nosotros vamos a registrar las pautas, vamos a dejar todo el contenido, la manera de hacer una reflexión, orientaciones, y el estudiante va a tener que ir colocando las evidencias de su práctica. Esto va a facilitar al coordinador de práctica, al profesor tutor y al jefe de carrera ir revisando los recursos, tanto como la planificación docente, los recursos didácticos que coloque el estudiante y sus reflexiones. Esto también va a permitir tener una visión de la línea de la práctica que tenga el estudiante de primer año a quinto año, tanto al profesor como al estudiante, tener una visión completa del panorama que ocurrió durante los 5 años. También se construyó una rúbrica para poder mirar el progreso de la reflexión,
pero esta rúbrica solamente la vamos a aplicar en el cuarto y quinto año, donde el estudiante ya puede hacer una reflexión, ¿ya? Y aquí los niveles son prereflexivo. En este nivel el estudiante interpreta las situaciones del aula sin conexión reflexiva con los eventos o circunstancias. Tenemos una reflexión de tipo superficial. En este nivel el examen que hace el practicante de los métodos de enseñanza se limita a cuestiones tácticas sobre la mejor manera de lograr objetivos y estándares predefinidos. Y tenemos una reflexión pedagógica. En este nivel el estudiante está constantemente pensando en cómo las prácticas de enseñanza están afectando el aprendizaje de los estudiantes y cómo mejorar las experiencias del aprendizaje. Y en el último nivel de esta rúbrica tenemos la reflexión crítica. En este nivel el estudiante se dedica a la reflexión continua, a la indagación crítica sobre enseñar acciones y procesos del pensamiento. Y los criterios que tiene esta rúbrica son los siguientes: tiene estructura de la clase, investigación y comunicación de la práctica, contexto educativo y responsabilidades profesionales, plan de mejora, enseñanza para el aprendizaje. Esta rúbrica nace de una revisión bibliográfica de diversos autores, como son Chon, Domingo, Ángeles Domingo, que tiene una práctica reflexiva que se consideró en la formulación del modelo reflexivo que tiene la Facultad de Educación, Van Man y Larrieux, entre otros. Cabe considerar también que esta rúbrica el próximo año va a ser sometida a validación. Gracias por su atención y quedamos atentos a sus consultas en el chat. Muchísimas gracias a todas las académicas por su interesante experiencia. Les recordamos que las consultas serán respondidas al final de la jornada y para ello los invitamos a enviar sus inquietudes a través del chat de esta transmisión. Continuamos con la siguiente exposición, la cual está a cargo de la señora Marta Vieira, académica del Departamento de Educación de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre su proyecto denominado Estrategias e Instrumentos de Evaluación y su relación con un currículum en demostración de competencias en educación parvularia. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Salvador. Buenos días a todos y a todas. Primero señalar que este proyecto es producto del trabajo en equipo realizado por las académicas Roxana Costa Peña, Liliana Pizarro, Macarena Rubio Lagos y que les habla Marta Vieira Bravo. Contarles que dentro del objetivo general del proyecto es analizar las estrategias e instrumentos de evaluación y su relación con el currículum de demostración de competencias en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Y de este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos, que es examinar las concepciones sobre evaluación en el marco del currículum basado en resultados de aprendizaje y demostración de competencia desde la perspectiva de los estudiantes y los docentes de la carrera, y describir las prácticas evaluativas utilizadas por los docentes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia con mención en iniciativas educativas especiales, ¿ya? También dentro del marco del currículum de formación basada en competencia. Ya, gracias. Con respecto al desarrollo del proyecto, si bien es cierto, esta es una diapositiva que debería mejorarse, quisiera comentarles que nosotros iniciamos el proceso en abril del año 2019, primero con una investigación de todo el marco teórico que sustenta la evaluación. La evaluación es en sí tiene complejidades porque tiene una teoría muy variada y tiene distintas acepciones o distintas formas de referirse con distintos apellidos, ¿ya? Entonces había que de alguna manera distinguir un poco el foco por el cual nosotros queríamos trabajar con respecto a evaluación, teniendo presente que nosotros estamos desarrollando o estamos en un modelo educativo que está basado en resultados de aprendizaje y en demostración de competencia, ¿ya? Por lo tanto, aquí había que buscar una teoría que fuera coherente a ese modelo. Luego de ese proceso, las
participantes del proyecto desarrollamos dos instrumentos, uno destinado a recoger información a través de grupos focales. Nosotros realizamos dos grupos focales a estudiantes para las cuales queríamos recoger en un fondo cómo ellas describen las prácticas evaluativas, ¿ya? Y también realizamos 10 entrevistas semiestructuradas a docentes, dirigidos a docentes y a algunos estudiantes para poder analizar las concepciones que tienen con respecto a la evaluación, ¿ya? Realizado ese proceso de recolección de información, nosotros realizamos un análisis de la información a través del programa Atlas-T, elevando categorías que nos permitieran distinguir de alguna manera cuáles eran los consensos y cuáles categorías estaban en oposición con respecto tanto a las prácticas como con respecto a la concepción en torno a la evaluación, ¿ya? Yo posteriormente a la última diapositiva vamos a hablar con respecto a los resultados, pero contarles que de este proceso que realizamos en el año 2019, que estuvo de alguna manera complicado con dos eventos. Uno es el tema del estallido social, ya que de alguna manera impidió que nosotros pudiéramos participar del Congreso de CAD, que se vio interrumpido ya, donde nosotros teníamos un primer producto que era una ponencia, ¿ya? Luego viene la cuarentena, pero logramos sistematizar a través de eso también la información y la investigación en un artículo que fue publicado el 1 de junio en la revista Reddit, ¿ya? Ahora bien, visto, y esto digamos lo puede de alguna manera ratificar Pablo, que me acompañó en este proceso, visto que teníamos un remanente importante del presupuesto que se nos había asignado, tuvimos la oportunidad de generar un producto que va a tener, a nuestro juicio, un impacto directo con respecto a las prácticas evaluativas en la carrera, ¿ya? Y que es un manual o un instructivo que está orientado para que puedan acompañar en el fondo a los profesores en este proceso de construir la evaluación, una evaluación que sea coherente al modelo que sustenta o que de alguna manera inspira a la universidad, un modelo educativo que inspira la evaluación, la universidad. En ese sentido, me gustaría, Pablo, que pudiéramos abordar las conclusiones. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos objetivos. Un primer objetivo que habla de examinar las concepciones sobre evaluación y un segundo objetivo que tiene que ver con el examinar las prácticas evaluativas. Con respecto al objetivo de examinar las concepciones de evaluación, tenemos que tener en cuenta que una concepción tiene que ver con un conjunto de ideas que están preconcebidas a la acción, ¿ya? Es decir, no necesariamente la concepción o la idea que yo tengo preconcebida tiene que ver con la acción que yo reflejo o practico con respecto a la evaluación, ¿ya? Y entendiendo eso, la concepción o lo que nosotros rescatamos del discurso de los profesores y de los estudiantes es que existe un alto compromiso con respecto a la evaluación, un compromiso ético que señala que existe responsabilidad o existen expectativas con respecto al modelo educativo y que concibe la evaluación desde una perspectiva de la retroalimentación, ¿ya? Se dice que la evaluación no es solo un continuo, sino también que es una oportunidad que da cuenta a los estudiantes de las fortalezas y debilidades y que principalmente beneficia a los estudiantes. Es decir, está también dentro del contexto, o está dentro de la idea preconcebida de que la evaluación debe beneficiar a los estudiantes, beneficiar en el buen sentido de la palabra, de beneficiarlos para que se produzca el aprendizaje, ¿ya? Una segunda idea que también está ejemplificada en la idea de la concepción tiene que ver con que tiene que elaborarse con participación de los estudiantes, es decir, tiene que haber una co-construcción, y en esa medida creo que tiene una fuerte influencia lo que nosotros podemos hacer en la guía de aprendizaje, donde podemos nosotros ser partícipes de estos procesos evaluativos a nuestros estudiantes.
Y una tercera idea que emerge desde de las concepciones es que las prácticas evaluativas deben ser válidas, deben ser confiables y deben ser aplicadas en justicia y deben ser útiles para los estudiantes. Esas son las ideas que están preconcebidas tanto por los estudiantes como por los docentes con respecto a la evaluación que se desarrolla al interior de la carrera. Ahora bien, veamos cómo se desarrollan las prácticas evaluativas, ¿ya? Porque ahí hay una pequeña, yo diría, una pequeña, un pequeño distanciamiento, ¿ya? Por un lado, las prácticas evaluativas se pueden distinguir de aquellas prácticas evaluativas que contribuyen a los resultados de aprendizaje como aquellas prácticas evaluativas que no contribuyen a los resultados de aprendizaje, ¿ya? Y esto tiene que ver de alguna manera con el manejo que tengan los docentes con respecto a la competencia que están enseñando y a las características de sus resultados de aprendizaje. Lo que de alguna manera también se observó en el estudio es que no necesariamente el profesor sabe lo que está evaluando, ¿ya? Es decir, no conoce la calidad de la competencia. Si es una competencia que tiene un carácter procedimental, tiene un carácter actitudinal o tiene un carácter de tipo... ¿Lo tienen contado? O tiene una calidad tiene una calidad de tipo declarativo, conceptual, preferentemente, ¿ya? Asociado a eso, nosotros observamos también que dentro de las prácticas evaluativas hay una cantidad de nuevos y variados instrumentos que se están utilizando, ¿ya? Y que a esto se le ha sumado en gran medida la importancia de la retroalimentación, porque la retroalimentación está de alguna manera concebida como la idea de mejorar los resultados de aprendizaje que no están alcanzados, ¿ya? De ponerlo en una perspectiva más favorable. Y por último, también, y en contraparte un poco a las concepciones, también observamos que a pesar de las concepciones y a pesar de que existe una práctica evaluativa que podría estar vinculada en coherencia a los resultados de aprendizaje que se quieren evaluar, también visualizamos que existe ausencia de la retroalimentación, ya porque existe una cierta verticalidad entre el docente y el estudiante, ya que disminuye la interacción, que disminuye las posibilidades de interacción entre el docente y los estudiantes, y con un excesivo uso de medición de aspectos más bien de tipo reproductivos, donde va perdiendo el valor aquellos aprendizajes o aquellos resultados de aprendizaje que son más relevantes y por lo tanto se prioriza aquellos que son más superficiales o menos importantes. Creo que principalmente esto tiene que ver un poco con el reconocer un poco la calidad del resultado de aprendizaje y a qué validad y a qué habilidad está destinado a trabajar. Eso en síntesis es lo que les quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la académica Marta Vieira. Bien, la siguiente exposición está a cargo del señor Fernando Díaz, académico del Departamento de Ciencias Médicas de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre su proyecto denominado Aplicación de la metodología de Flipped, aula invertida, asociada a talleres de aprendizaje en equipo en alumnos de quinto año de medicina de la UBA y su incidencia en sus competencias de razonamiento clínico. Bienvenido, profesor. Adelante. Buenos días. Gusto en saludarlos. Este proyecto está realizado también por Bárbara Gutiérrez y Eduardo Gutiérrez, que son docentes de la Universidad de Antofagasta en Departamento de Ciencias Médicas. Este proyecto nace inicialmente cuando evaluamos el año 2016 algunas encuestas a nuestros egresados respecto a las competencias que tenían en la asignatura de obstetricia y ginecología. Y ellos nos decían en esa encuesta abierta que no tenían las competencias necesarias para resolver casos clínicos muchas veces. Entonces nos replanteamos si nuestra forma de enseñar la asignatura en quinto año era la correcta. Y hasta ese momento en la universidad todavía se hacían clases lectivas, ¿cierto? En que el centro no era el alumno, sino que era el docente. Y intentamos, antes de la pandemia, esto fue antes de la pandemia, este grupo de alumnos, diseñar 6 talleres de la asignatura, en el cual
ellos preparaban la clase, nosotros habíamos grabado todas nuestras clases y la podían rescatar de la web, les enviamos también material de estudio, y ellos llegaban a la clase estudiados, habían visto todos los contenidos, se les hacía un test de entrada, como dice la técnica de la aula invertida, ¿cierto? Un test de entrada que permitía que siguieran en el taller, si no, no podían entrar. Y a continuación, nosotros aplicamos casos clínicos. Esto lo hicimos con 16 alumnos, fueron 7 talleres. Entonces, como les explicaba, aula invertida, autoaprendizaje, nosotros lo teníamos que corroborar con este test de entrada, lo hacíamos usando Sócrates, y podíamos corregir inmediatamente los errores de las preguntas iniciales, se hacía una pequeña introducción del tema, y enseguida se dividía el grupo de alumnos en 4 grupos, y se les hacía aplicación de casos clínicos. Ellos tenían que resolver los casos clínicos, dar una resolución final y presentar un diagrama de flujo de cómo llegaron a esa conclusión. Los casos tenían algunas pequeñas dificultades en que ellos tenían que completar algunos antecedentes para poder lograr el diagnóstico. Entonces, después que terminamos este grupo, los 7 talleres, hicimos en la unidad una encuesta, autoelaboración, lo elaboramos nosotros, ¿cierto? Y además le dejamos una respuesta abierta para que ellos evaluaran qué les había parecido esta nueva metodología de aprendizaje. Y acá están los resultados, la próxima diapositiva. Había una encuesta de satisfacción, como les decía, y una respuesta abierta. Aquí en colores está lo que más destaca. El 80% de los alumnos quedaron satisfechos con la metodología y con la función del docente, recordando que el docente en aula invertida es más que nada un guía. El guía al aprendizaje no es el que da la cátedra como antiguamente se hacía, sino que él ayuda a los alumnos para que puedan avanzar en su razonamiento clínico. Fíjense ustedes que 1/3 solamente les pareció lo del autoestudio algo apropiado. El tema de la aula invertida es que le obliga a sus alumnos a estudiar previo a la clase. Y eso es una costumbre que no siempre nuestros alumnos nos cuesta lograr, les cuesta mucho lograrla, porque ellos están acostumbrados todavía, incluso en este momento actual, a llegar a sentarse a la clase y que el profesor les enseñe todo. Entonces, el pedirle un esfuerzo de que ellos preparen la clase, tengan un test de entrada, no a todos les pareció adecuado. Pero si bien, después cuando ellos también vuelven a evaluar la pregunta, les parece que eso es exigente, pero que es necesario. O sea, lo entienden como una necesidad que está incluida dentro del sistema y que ellos se dan cuenta que tienen que mejorarlo ellos. Es un trabajo para alumnos. Lo entienden así. También les parece que los talleres son atingentes en cuanto a los temas que se tocaron. Ahora, una de las críticas que nos hicieron los alumnos en este trabajo era que los talleres no tenían el mismo peso académico, habían talleres mucho más complejos que otros. Entonces, nosotros le dimos el mismo tiempo a cada taller. Y a ellos les parecía que debíamos hacer una pequeña diferencia en la exigencia, lo que tomamos en cuenta para lo que viene al futuro de esta línea de investigación. En las conclusiones nos pareció que era un método eficiente en el tiempo curricular, ya que los alumnos vienen con los temas estudiados y se avanza mucho en el taller. Ellos sentían de que terminaban la clase aprendiendo. Y que obviamente esto se alinea con el perfil de egreso que es necesario actualmente en los estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Eso es. Agradecemos la exposición del académico Fernando Díaz. Les recordamos que las consultas serán respondidas al final de la jornada y hay un par de ellas en el chat y para ello los invitamos a enviar sus inquietudes, preferiblemente con el nombre del expositor. En estos momentos vamos a realizar una pausa técnica de 5 minutos. Los dejamos con el video institucional de la universidad, elaborado por el Departamento de Comunicaciones y la presentación de la Dirección de Desarrollo Curricular. Nos vemos en unos minutos. Gracias.
región de Antofagasta, ubicada en la zona norte de nuestro país, cuenta con un área costera de 500 kilómetros de extensión, los cielos más limpios del planeta y con el desierto más árido del mundo, como es el desierto de Atacama. Característicos son sus poblados interiores en el sector altiplánico de gran trascendencia histórica. La economía del sector destaca por una consolidada industria minera que concentra la mayor cantidad de yacimientos a nivel mundial. Inmersa en esta zona se encuentra la Universidad de Antofagasta, única institución estatal, laica y pluralista, heredera de la fusión de la Universidad Técnica del Estado con la Universidad de Chile, cuya misión es liderar y contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento social y productivo del entorno regional y nacional, proyectando el quehacer institucional al ámbito internacional. La Universidad de Antofagasta desarrolla su quehacer educativo con una infraestructura emplazada en una superficie aproximada de más de 80.000 metros cuadrados, donde se encuentran ubicados los campus Angamos, Coloso, Área Clínica, Sede Antonino Toro y el edificio patrimonial del Teatro Pedro de la Barra. Actualmente, la institución estatal está conformada por 8 facultades, impartiendo 38 carreras de pregrado, 3 programas de bachillerato y 11 carreras de formación técnico-profesional, sumando más de 8.000 estudiantes provenientes de diversos lugares del país, la región y el mundo. Dentro de su oferta educativa, contempla a la vez 4 programas de doctorado, 8 de magíster y 6 de formación de especialistas médicos. Nuestra visión está dirigida a ser un referente nacional e internacional de educación superior, con altos estándares de calidad en todos los ámbitos del quehacer universitario, desarrollando tecnologías y sistemas para el uso eficiente y efectivo de los recursos naturales de la región de Antofagasta y del norte del país, contribuyendo a alcanzar un desarrollo social y económico con armonía ambiental y paz social, formando profesionales socialmente responsables que lideren el desarrollo sostenible de la región y el país. Universidad de Antofagasta, junto al desarrollo de la región. En el contexto de permitir la instalación de nuestro modelo educativo en la institución y así delinear las acciones requeridas para alcanzar esta meta, la Vicerrectoría Académica crea la Dirección de Desarrollo Curricular para acompañar a las unidades académicas en este desafío. Es así que nuestro modelo educativo, dentro de sus principios pedagógicos, nos plantea una formación basada en resultados de aprendizajes y la demostración de competencias, una formación centrada en el estudiante y el aprendizaje significativo, y la instalación de la ética y reflexión de la enseñanza y aprendizaje. 3 principios que desafían a todos los actores de nuestra institución en su desarrollo. La Dirección de Desarrollo Curricular tiene como misión planificar, gestionar y ejecutar estrategias y acciones que permitan la instalación del modelo educativo a través del diseño y rediseño de planes de estudios de carreras técnicas y de pregrado. El desarrollo de competencias para la docencia universitaria en académicos y docentes, el acompañamiento a los estudiantes durante su formación y la innovación e investigación en docencia universitaria. Aspectos necesarios para la entrega de una formación profesional en un marco de calidad y mejora continua de las 3 áreas adscritas y su relación continua con las facultades y unidades académicas. Convencidos de la relación y el trabajo colaborativo con las facultades y unidades académicas, la Dirección de Desarrollo Curricular orienta su quehacer, finalmente, a que la experiencia formativa del estudiante sea enriquecedora y significativa. De aquí, la necesidad de renovar y evaluar continuamente el desarrollo de los currículum para mejorar la calidad de la formación ofrecida. Capacitarse continuamente en docencia a través de diversos programas. Atreverse a innovar en docencia con diversas
las estrategias de enseñanza y aprendizaje y material educativo pertinente, sistematizar las experiencias docentes para generar conocimiento científico en el ámbito de la docencia universitaria y acompañar académicamente a nuestros estudiantes durante toda su trayectoria universitaria. Finalmente, lo invitamos a participar de todas las instancias de la dirección, dirigidas a académicos y docentes, como también de aquellas propias para los estudiantes, que son claves para nuestro modelo educativo. Más información en www.desarrollocurricular.uantov.cl. Muy bien, retomamos la actividad. Continuamos con la quinta exposición de esta jornada, la cual está a cargo del señor Jorge Cortés Monroy, académico del Departamento de Derecho de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre su proyecto denominado Implementación de Sistema de Simulación de Juicios en Aula como metodología de enseñanza-aprendizaje innovadora en el área de la litigación penal. Bienvenido, profesor. Gracias, Salvador. Muy buenas tardes. Como primera cuestión, quiero hacer referencia a algo que ya se ha dicho. Todos estamos convencidos de que es necesario innovar en cuanto a la docencia. Y efectivamente, en una primera reunión con estudiantes recién egresados de nuestra facultad, en reuniones de seguimiento de la situación en la que los mismos se encontraban, recurren ellos a manifestarnos en forma sistemática de que estiman de que no se encuentran suficientemente preparados para emprender, en definitiva, un desempeño profesional adecuado, especialmente en materia de litigación penal. Y esto se produce principalmente porque ellos entienden que la formación que reciben en aula dice relación con una formación teórica que, por mucho que sea una formación de excelencia, es insuficiente para un adecuado desempeño profesional. Y con este diagnóstico es que efectivamente empezamos a partir del año 2017 a pensar cómo podíamos innovar, ya que no podíamos continuar con clases magistrales de carácter teórico en una materia que requería efectivamente de un contacto de los estudiantes con la realidad, con la forma de hacer las cosas efectivamente en el mundo profesional. Este mejoramiento del sistema de enseñanza y aprendizaje en aula para la litigación penal nos movió entonces a buscar mecanismos adecuados para poder efectivamente enseñar a los estudiantes a hacer lo que tenían que hacer en la vida profesional y lo que les iba a requerir para estos efectos dicha actividad. Y así, por ejemplo, encontramos con que era posible efectivamente crear una proyección de la asignatura en cuanto al desarrollo de la misma distinta de la que se venía haciendo hasta la fecha. Y para esos efectos dividimos la asignatura en dos grandes partes. Una primera, que tenía por objeto tratar básicamente la parte teórica, los conceptos fundamentales y básicos, con material de lectura previa por parte de los estudiantes y concentradas durante el primer mes de actividades de cada semestre. Cabe señalar de que la asignatura de litigación penal en la que debemos implementar en definitiva esta metodología responde a un proceso de formación final o de culminación de la formación de los estudiantes durante el 9º semestre de cada año, y para ello se requiere haber cursado previamente una asignatura teórica, que es la asignatura de Derecho Procesal Penal, en el 8º semestre de la malla de la formación en Ciencias Jurídicas. De tal manera entonces que nos propusimos entonces realizar dos grandes actividades. La fase primera, que era de tratamiento y relación con precisamente estos conocimientos de base teórico necesarios para poder comprender lo que era la asignatura posteriormente y poder realizar juicios
efectivamente simulados en condiciones adecuadas. Y entonces se les suministró en la primera semana a los estudiantes el material que se iba a tratar en las 3 semanas siguientes de la asignatura, con el objeto de tener una evaluación escrita, a objeto de revisar si efectivamente estos conocimientos previos existían en definitiva en los alumnos. Una vez superado este primer proceso o con los remediales necesarios en la semana siguiente, se emprendía una segunda fase que tenía por objeto simplemente realizar actividades prácticas, que culminaban finalmente en un acto de simulación real de un caso elegido por los estudiantes en sus actividades previas. Para estos efectos se dividía el curso en grupos de más o menos 6 estudiantes, algunos tenían 7 u 8, dependiendo de las necesidades del proyecto emprendido, y ellos debían participar en forma presencial, concurriendo a ver audiencias de juicio a los tribunales penales de la región, podían revisar videos de juicio que estaban suministrados por el Poder Judicial y subidos en definitiva en distintas plataformas, podían revisar para estos efectos películas de carácter comercial, donde ellos aplicaran en definitiva 2 teorías fundamentales, la teoría del caso y la teoría de la prueba, que deberían tener en definitiva relativamente claras con el manejo de los conceptos básicos al inicio del curso, y finalmente culminar con una propuesta de una resolución distinta de estos casos que ellos habían seleccionado de la vida real. Como medidas innovativas, entonces, íbamos a trabajar resolución de casos reales. Esto es importante. Algunos de los autores previos de trabajo sobre la materia y los expositores han señalado que la vinculación del estudiante con las situaciones reales indudablemente reporta más beneficios que trabajar con casos de laboratorio, que en esta situación no le permite en definitiva un adecuado contacto al estudiante con la situación práctica que vivirá en la realidad en el ejercicio de la profesión. Además, eso significaba realizar trabajo colaborativo con la formación de equipos de litigación y entendiendo que en los tiempos actuales se requiere efectivamente de formar equipos de trabajo profesional para los efectos de poder emprender el desarrollo de la actividad. Dos cosas que es importante tener presente a este respecto, ya que los proyectos de innovación docente sobre los cuales me refiero comprendieron los años 2018 y 2019. Y esto lo digo porque efectivamente mientras se diseñó, toda la actividad se diseñó para ejercerla durante los periodos normales de actividad que íbamos a desarrollar en estos 2 años. Sin embargo, la situación de la pandemia el año 2020 nos obligó a innovar nuevamente, ya que la asignatura no podía desarrollarse en definitiva conforme al desarrollo de actividades programadas para los años 2018 y 2019, y por lo tanto había que innovar. Y había que innovar además porque efectivamente el material práctico de estudio también estaba cambiando. Los juicios ya no se estaban verificando como venían verificándose hasta la fecha, y los juicios ahora eran por medios virtuales, se realizaban de esa manera, y lo más probable es que parte de lo que vino a hacerse durante el año 2020 se iba a quedar en el tiempo. Por esa razón entendíamos que también la incorporación de toda esta actividad online debía también en definitiva ser incorporada al desarrollo de la asignatura de litigación penal, ya que los juicios también van a tener que adaptarse a esta realidad y se van a hacer en definitiva de la misma manera en forma telemática. Ya se ha superado la discusión que hubo inicialmente respecto de si la realización de los juicios de esta manera en realidad permitían el respeto de los derechos fundamentales de todos los litigantes en esta actividad. Bien, la próxima, por favor, diapositiva. En relación a los resultados y a las conclusiones de la implementación del proyecto.
Los estudiantes nos convencimos que aprenden haciendo las cosas. Y efectivamente el ejercicio de la simulación de juicio, la selección de estos casos reales de connotación local, regional o nacional para realizar la actividad, hizo que hubiera un mayor compromiso personal de los estudiantes y de los grupos de los estudiantes para trabajar en la propuesta de soluciones y en el desarrollo del juego de roles de los estudiantes en los juicios simulados. Tanto es así que este juego de roles de los juicios, de este juego de roles de los estudiantes en los juicios simulados, se constituyó prácticamente en una presentación posteriormente del trabajo que realizaban los estudiantes, tanto en los periodos de casa abierta en la universidad, como incluso en el video institucional de la universidad. Hoy día aparece efectivamente esta actividad de simulación de juicio referida a la Facultad de Ciencias Jurídicas como un mecanismo a desarrollar en el futuro. La otra cuestión importante es que el compromiso de los estudiantes por innovar y por efectivamente realizar actividades distintas se transformó en un elemento fundamental para mejorar los procesos de aprendizaje. Y digo esto porque fueron ellos los que inicialmente plantearon la posibilidad de ir incorporando nuevas ideas en la realización de la actividad. Así, por ejemplo, fue idea de los estudiantes la filmación de los juicios simulados con el objeto de posteriormente efectuar una evaluación distinta de la que veníamos efectuando hasta ahora, con no solo una evaluación docente, sino que además una autoevaluación y una evaluación del trabajo de los estudiantes por parte de las pares, conservándose la evaluación docente, por supuesto, con el objeto de corregir la autoevaluación y la evaluación de los pares previa. Digamos que respecto a la autoevaluación, los estudiantes evidenciaron claramente un compromiso con la autocrítica, quizás viendo efectivamente en el video, posteriormente a la realización de la simulación de juicio, el desempeño de cada uno de ellos, los estudiantes fueron normalmente muy autocríticos de su desempeño, corrigiendo efectivamente aquellas desviaciones que eventualmente veían en el desarrollo de la actividad. De manera que hemos podido observar en esta primera etapa de evaluación de este proceso innovativo, de que la participación de los estudiantes y el compromiso de los mismos por hacer mejor esa actividad de simulación es de carácter permanente. La segunda cuestión es que los estudiantes están aprendiendo a evaluar el trabajo de sus pares, están aprendiendo a evaluar en el grupo quiénes participan y quiénes no lo hacen, quiénes participan con mayor compromiso y quiénes participan con menor compromiso. Esta es una cuestión que también tiene que significar en definitiva un cambio de paradigma. Ya no solo evalúan los docentes, corrigen la evaluación y retroalimentan, por supuesto. Además, implementamos en la medida en que los resultados de aprendizaje no se conseguían 100%, y en la medida en que la evidencia de las competencias adquiridas no eran absolutamente claras, un proceso remedial con dos oportunidades adicionales al final del curso para que los estudiantes pudieran evidenciar de que habían conseguido esos resultados de aprendizaje y que además habían logrado las competencias que eran necesarias para estos efectos. Una cuestión que llamó absolutamente la atención y que debemos destacarlo es el compromiso con que los estudiantes asumieron en definitiva el cambio de actividades desde lo que era tradicional, la clase magistral y un proceso de preparación solamente teórica de la asignatura, a un cambio en que debían y estaban obligados a que la preparación teórica era solamente una parte mínima de la actividad a realizar, y donde lo importante era efectivamente alcanzar los resultados de aprendizaje y evidenciar efectivamente esas competencias mediante una simulación de juicio, que era lo que efectivamente iban a tener que realizar en la práctica profesional el día de mañana. Por lo tanto, yo creo que no podemos sino destacar el compromiso de las tres generaciones, 2018, 2019 y 2020, en asumir en definitiva un cambio en la forma de enfrentar
preparación de una asignatura de salida en la formación profesional. Parece que esta es una cuestión que en la medida en que efectivamente le ofrecemos a los estudiantes una fórmula inicial distinta y le ofrecemos garantías de que este proceso va a contribuir al aprendizaje de los mismos, los estudiantes se comprometen suficientemente en la realización de dichas actividades y participan de las mismas. Por lo tanto, creemos que con una evidencia hasta ahora que hemos logrado fundamentalmente con las encuestas de satisfacción respecto de la forma de enfrentar la asignatura de estos últimos años, va a constituir en realidad un proceso que debemos implementar en la medida en que los estudiantes logren las etapas de formación teórica, con posterioridad a esa etapa de formación teórica, cursos que permitan efectivamente entregar conocimiento directo para la práctica profesional del conocimiento teórico que les entregamos. Creemos que esto que hemos experimentado en la litigación penal debe también implementarse en las otras áreas del derecho, principalmente en la litigación civil. Y por lo tanto, estamos conscientes que debemos trabajar para que como culminación del proceso de formación teórica tengan este proceso de formación práctica que les permita llegar en mejores condiciones tanto a la práctica profesional el día de mañana como también al desempeño profesional como abogados en los juicios en que los mismos deban representar los intereses de terceros. Muchas gracias. Agradecemos la interesante exposición del académico Jorge Cortés Monroy. Muchísimas gracias. Entre paréntesis, Salvador, la última fotografía es en realidad un juicio simulado, es una fotografía, había un video, pero en este caso por el peso se puso solo la fotografía, donde todos los estudiantes están desempeñando roles distintos en ese juicio. Tú ves a mano derecha, se encuentra el defensor, en el otro escritorio está una fiscal con el denunciante, víctima, ¿sí? El que se encuentra con el chaleco amarillo es un imputado, estudiante de derecho, que, para significar que es el imputado en el juicio, y los tres que están al frente son los jueces que resuelven el conflicto jurídico. Excelente, excelente. Gracias por la información. Bien, la siguiente exposición de esta jornada está a cargo de Roxana Costa, académica del Departamento de Educación de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre el proyecto denominado Implementación de Metodologías Activas y Desarrollo del Pensamiento Científico en Pedagogía en Educación Parvularia, mención Necesidades Educativas Especiales. Bienvenida, profesora. Adelante. Buenos días. Buenas tardes ya. Aquí está mi equipo de trabajo, la profesora Tatiana Morales y la educadora Bárbara Cortés. Siguiente, por favor. Sobre la experiencia, es importante señalar lo siguiente, que cuando uno habla de ciencia en educación parvularia de los niños, uno piensa que efectivamente los niños ya nacen con un pensamiento científico, ellos están acostumbrados a hacerse siempre preguntas relevantes acerca del mundo. Por lo tanto, la importancia de enseñar ciencias en las primeras edades radica en que es una oportunidad única que va a permitir a las educadoras de párvulos ayudar a los niños y a las niñas a apropiarse de la cultura de la humanidad, a saber utilizarla y a estimular el deseo de hacerla evolucionar, ¿sí? A modo de contexto, citando también a Quiroga. Esta experiencia de innovación se enmarca en un proyecto de docencia que contó con el apoyo del área de gestión de la innovación en docencia de la Dirección de Desarrollo Curricular. Según Arteaga, la enseñanza de las ciencias tiene el deber ineludible de preparar al ser humano para la vida. Y esto se logra no solo desarrollando métodos y estrategias en términos del conocimiento exclusivamente, sino que métodos y estrategias que permitan la búsqueda de un conocimiento a partir de situaciones problemáticas y que de alguna manera pueden apreciar las amplias posibilidades de aplicación de la ciencia en la vida. Uno de los antecedentes importantes que me motivaron a desarrollar esta iniciativa fue, por ejemplo, constatar que los resultados de la evaluación docente señalan que existen bajos niveles de desarrollo de la reflexión, ¿ya? De habilidades reflexivas por parte de las educadoras de párvulo.
Por otro lado, según Quintanilla, aun cuando se evidencie la necesaria relación entre el desarrollo de competencias científicas en educadores de párvulos y el aprendizaje de los niños y niñas, en general en Chile, actualmente no se cuenta con un abundante reporte en esta área. Bueno, esta iniciativa se concreta en la asignatura didáctica de las ciencias naturales del segundo año de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, mención necesidad de actividad especial. Se trabajó en el primer semestre del año 2019 y tuvo una duración de 4 meses. Participaron 54 estudiantes y ellas se organizaron en 11 equipos de trabajo, ya por afinidad. En esta experiencia, las estudiantes recopilan información de parte de las educadoras de párvulo, que son educadoras guías de su práctica de integración y que se desempeñan en jardines infantiles de Junji, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero también de escuelas de lenguaje. Esta experiencia contó también o tomó en cuenta la contingencia social que estábamos viviendo, ¿verdad? Desde el octubre del año pasado, por lo que la experiencia práctica tuvo que adaptarse a esta contingencia. Y finalmente el interés se centró en responder a la pregunta de investigación inicial, que fue cómo favorecemos el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico o pensamiento científico, además, y la reflexión pedagógica en la formación inicial docente en el área de las didácticas. Por lo tanto, el objetivo fue implementar metodologías activas que permitan el desarrollo de estas habilidades de pensamiento científico, trabajo colaborativo y la reflexión permanente de la propia práctica pedagógica en la asignatura mencionada. Siguiente, por favor. Se utilizó la metodología de investigación-acción, que consiste en un proceso cíclico de reflexión sobre la propia práctica docente. Es decir, es un proceso de reflexión en la acción, citando a Chon. Un primer ciclo comienza con la de observar la realidad, ¿ya? Hacer un diagnóstico y reflexionar sobre esta realidad, identificando una situación problemática que se desea intervenir. Luego, se planifica una propuesta de mejora y finalmente se actúa o se interviene. A partir de esta reflexión sobre el resultado de esta intervención, se generan las bases para comenzar un nuevo ciclo con un plan ya revisado, desarrollando nuevamente estas 4 fases de investigación-acción. Siguiente, por favor. En esta experiencia, la etapa de observación, las estudiantes realizan un diagnóstico sobre la enseñanza de la ciencia aplicando una entrevista a las educadoras de guías de la práctica de integración, y el propósito fue indagar sobre su concepto de ciencia, ¿ya? Pero también la metodología que estaban usando, cuáles son los temas que trabajan y las dificultades que se presentan al momento de enseñar la ciencia, ¿ya? Con respecto al análisis de estas respuestas, en estas respuestas, las alumnas lo que hacen es aplicar los niveles de reflexión de Ryan, ¿ya? Realizan un proceso de, el primer nivel tiene que ver con informar y dar respuesta, el segundo nivel relacionar, el tercer nivel razonamiento y el tercer nivel de reconstrucción. Las estudiantes respondieron por qué es importante para ellas enseñar ciencia en educación parvularia y qué valoran de las respuestas de las educadoras. Asimismo relacionaron estas respuestas con sus propios valores y con sus propias prioridades personales. Finalmente, en el nivel de razonamiento debieron realizar una indagación teórica y considerar diferentes perspectivas al momento de enseñar la ciencia. Y en el nivel de reconstrucción, tenían que ser capaces de generar nuevas propuestas o ideas innovadoras sobre cómo enseñar ciencia en estas edades. En la etapa de planificación, ¿verdad?, que aparece una imagen al lado, ellas tuvieron que, a partir de las respuestas y este diagnóstico inicial, diseñar una experiencia de aprendizaje en torno a las ciencias. Para ello seleccionan un objetivo de aprendizaje del núcleo de exploración del entorno natural de las bases curriculares 2018, y por lo tanto despliegan todos los elementos curriculares, ¿verdad? Rol del niño, la planificación, etcétera, etcétera, y lo hacen de una manera muy creativa, ¿ya? Por lo tanto lo hacen a través de un mapa. Y en la acción, ¿verdad?, ellas aplican esta experiencia, ¿verdad? Ahí aparece una imagen donde ellas están aplicando en un lugar que no es el jardín infantil, sino que es fuera, en un parque, en una playa. Estas experiencias fueron filmadas, fueron grabadas, ¿verdad?, para luego hacer la reflexión. Y en esta reflexión final lo que hacen es analizar, ¿verdad?, los aprendizajes obtenidos, ¿verdad?, analizar las fortalezas y debilidades en términos didácticos, ¿verdad?, y además hacen una autoevaluación del trabajo en equipo. Como resultado, la siguiente, por favor.
de esta experiencia podemos decir que las estudiantes valoran positivamente la aplicación de la metodología activa, particularmente llevar a cabo una investigación-acción con énfasis en la reflexión sobre la enseñanza de la ciencia. Ahí aparecen imágenes de las estudiantes aplicando la experiencia en diferentes instancias, y también considerar que ellas realizan un proceso metacognitivo, que ir más allá de aquello que pueden observar, reflexionar, ¿verdad?, acerca de sus propias concepciones sobre lo que es ciencia y cómo han ido aprendiendo esta forma de enseñar. Incluso la sentían como, la ciencia la hizo como separada de otras áreas, y sentían que finalmente todo era unido y que no tenían que separar, por ejemplo, ciencia de arte, ciencia de matemáticas, ciencia de lenguaje, por ejemplo. Sentían que ya había un cambio, ¿ya? Que no sentir las enseñanzas de las ciencias como algo muy rígido y como algo muy poco dinámico. Por lo tanto, este análisis final se refleja en la cita, ¿no? No haremos explosiones, volcanes o cultivos de placas Petri, pero observaremos más, haremos más preguntas que provoquen que los niños exploren más allá de los intereses que surjan de su curiosidad natural. Eso en palabras de una estudiante, ¿ya? Finalmente, la experiencia invita a reflexionar sobre el rol mediador activo de la educadora en formación, potenciador de aprendizajes significativos con una mirada integradora, inclusiva, ¿verdad?, producto de la mención también que tiene la carrera, y de respeto al niño como un sujeto de derecho, el derecho de acercarse al mundo con otros ojos, sus propios ojos, no el de la educadora ni de los demás, sus propios ojos. Esta investigación exige ejercitarnos en procesos cíclicos de observación, planificación, reflexión y acción, que nos permita motivar y dinamizar las transformaciones en la dinámica de nuestro ejercicio profesional y en el desempeño de nuestros estudiantes. Cito entonces ahí a Cabrera. Fue una experiencia interesante de aprendizaje mutuo con las estudiantes, de trabajo interdisciplinario con la profesora Tatiana y con la educadora que especialista en la enseñanza de la ciencia, y se produjo un trabajo muy interesante, y los dejo invitados a la lectura del volumen 2, en que aparece este artículo como producto, tiene el mismo nombre de esta presentación, que es producto entonces de esta reflexión y de esta experiencia que hicimos con las estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de su equipo de investigación. Continuamos con la última exposición de esta jornada. Está a cargo del señor Carlos Pacheco, académico del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento Humano de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre su proyecto denominado Implementación de la metodología aula invertida en estudiantes de la asignatura Neurofisiología Kinésica Aplicada de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Antofagasta. Le recordamos que las consultas serán respondidas al final de la jornada, y para ello los invitamos desde ya a hacerlas a través del chat. Adelante, profesor. Bueno, gracias. Primero hay que agradecer a los organizadores de esta jornada por la invitación. Y la primera diapositiva es el equipo de trabajo: Viviana Pacheco Muñoz, Juan Ignacio Guerrero y quien les habla como director del proyecto. Siguiente, por favor. Ya por el año 2020 ya teníamos, aparecía en la prensa, ¿no es cierto?, en los diferentes medios de comunicación de la época, ciertas ideas fuerzas que a nosotros nos iban a marcar lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, profunda brecha entre los colegios particulares, los con financiamiento compartido y los municipalizados, problema en la calidad de la enseñanza, ¿ya? Además, ya se planteaba que nuestros estudiantes iban a llegar con menos redes sociales, menos situación económica alterada, déficit socioeconómica, junto a eso menos comprensión lectora, menos comprensión lógica matemática, etcétera. Por lo tanto, también se hacía un reconocimiento, ya, que el estudiante debería usar o utilizar el aprender haciendo en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros recibimos ya, y hace bastantes años en nuestra universidad, ese gran paradigma que era una necesidad de cambio entre una docencia centrada en el docente, como el docente Dios Todopoderoso, ¿no es cierto?, que muchas veces nos tocó tener a nosotros en nuestra época, y pasando a una docencia donde el académico es un facilitador del proceso de aprendizaje, donde cumple la función de guía, apoya, orienta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros nos centramos en esa necesidad que tenemos que el estudiante aprenda, ¿ya?, nos encontramos con el aula invertida, que es básicamente un enfoque de instrucción directa que mueve un espacio
de aprendizaje, ¿ya? Partiendo de lo particular, de las características propias de cada estudiante, conjugándolas con lo que significan el resto de sus compañeros de curso, ahí entra el concepto de colaboración, trabajo en equipo, ¿ya? Y transformar, ¿no es cierto?, un ambiente de aprendizaje que era estático a un ambiente que es dinámico. Por lo tanto, aquí el concepto básico es que, bajo esta metodología, el estudiante se hace parte de su proceso de aprendizaje, por lo tanto, ¿no es cierto?, se hace responsable de ello. La siguiente, por favor. El objetivo general de este proyecto era aplicar la metodología del aula invertida en estudiantes de la asignatura Neurofisiología y Kinésica Aplicada del segundo año de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Antofagasta para el logro de aprendizajes significativos. Entonces, dentro de nuestros objetivos específicos, nos planteamos diseñar estrategias y aplicar estrategias que faciliten la aplicación de esta metodología aula invertida para el logro de aprendizajes significativos y, por supuesto, centrados en el estudiante. Y luego difundir los resultados obtenidos. Siguiente. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Primero, una semana antes de la clase, se enviaba, ya sea por plataforma Moodle o vía correo electrónico, apuntes que estaban centradas en el programa o la guía de aprendizaje, ¿no es cierto? Y era un resumen de la clase. Tampoco, ¿no es cierto?, la literatura también plantea que no hay que saturar al alumno excesivamente con grandes contenidos que prepara para la clase, sino que era apunte de 4 o 5 hojas. El alumno lo leía en el transcurso de una semana. Llegaba el día de la clase, presentaba un PPP, un PTT, con las ideas fuerza de la clase, un resumen de la clase destacando ya las ideas principales. ¿Por qué? Porque me tocó en una conversación con los estudiantes y decir, profe, es importante que usted, junto con el por qué tiene que entregar los PPT, porque con los PPT nosotros nos damos la idea, teniendo el material previamente, que dónde están los énfasis, dónde están los puntos que usted tiene que resaltar para esta aplicación. Luego de la presión del PPT, de la presentación con el PPT, era aplicación, demostración clínica. Cómo, dentro de la misma clase, ¿no es cierto?, entre estudiantes, cómo se aplicaban los contenidos de ese momento en la clínica. Luego, les tiraba la pelota a los estudiantes, donde, primero, de forma individual, podían, por ejemplo, responder un cuestionario, cerrar circulitos de 7 preguntas de aplicación. Luego de eso, les pedía que se juntaran en equipos de trabajo. Siempre utilizo en las clases el concepto de equipo, no de grupo, ¿ya? Equipos de trabajo, ¿ya? Y se autoevaluaban, revisaban las respuestas. Y luego las revisábamos en el equipo clase, ¿ya? Y luego de eso, ya cerramos la clase, el amarre, y ya seguíamos nuevamente inicio de un ciclo nuevo con el envío de la información para la clase siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, al final de la asignatura, de 45 estudiantes, respondieron 35, y se vio que en metodología de la clase, participación y motivación, había una diferencia significativa en sus medias entre lo que era una clase tradicional y la clase invertida. La siguiente, por favor. En el rendimiento, en la ubicuidad y la satisfacción, también existió una diferencia significativa entre la clase tradicional y la clase invertida. La siguiente. ¿Y qué se concluyó en base a esto? Primero, la necesidad del aprender haciendo. El aprender haciendo hace al estudiante que participe de su aprendizaje. Pero el tema de fondo es que este aprender haciendo no es nada nuevo. Viene de 1908, 1909 se practica en Chile. Entonces, no hay que inventar nada, sino que hay que ver qué es lo que ha pasado en la historia a través de la educación. Y esto está tomado básicamente de la educación no formal. Por ejemplo, el aprender jugando, ¿ya?, está desde 1916 en la literatura de la educación no formal. Y cuando a María Montessori le preguntaron, bueno, ¿cuándo llega su metodología a Inglaterra?
Le dijeron, ¿para qué vamos a llegar a Inglaterra si ustedes tienen los Scouts de Baden-Powell? Por ejemplo. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, las metodologías como el aprendizaje-servicio, ya data de 1922. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo actualmente no es otra cosa que, con los avances de las neurociencias, y ir fundamentando cada una de estas metodologías de enseñanza. Pero también, ¿no es cierto?, no debemos olvidarnos que hay que preguntarle al niño, el famoso Ask the Boy, ¿ya? Y eso es muy importante para saber, bueno, cuáles son sus motivaciones. Y también, ¿no es cierto?, conocer la psicología evolutiva, conocer la psicología del niño y con qué niños nos encontramos, ¿ya? Y por eso hay que pensar siempre que nuestros estudiantes, claro, ¿qué van a estar haciendo en los próximos 10 años? No lo que van a estar haciendo de aquí a 1 o 2 años, no pensar que un estudiante encuentre trabajo inmediatamente, sino cuál va a ser, ¿no es cierto?, esa flexibilidad cognitiva que le van a dar, que le va a dar nuestra enseñanza, ¿no es cierto?, y que ellos aprenden para poder estar de aquí en un futuro. ¿Ya? La siguiente. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, me gustaría plantear diferentes cosas, ¿no es cierto?, frente a las actividades, ¿ya? Las actividades deben centrarse en el concepto de dura, desafiantes, útiles, recompensantes, atractivas, estimulantes, por ejemplo, pero también, ¿no es cierto?, le agregamos una S de seguras si son actividades que involucran terreno, laboratorio, otras cosas, ¿ya? Gracias por su atención y eso es lo que quería comentar en este poco tiempo. Gracias. Agradecemos la exposición del académico Carlos Pacheco. Muchísimas gracias, profesor. Bien, continuamos con la ronda de preguntas para la cual hemos seleccionado algunas de sus consultas. Vamos a ir haciendo estas preguntas a nuestros expositores invitados, quienes darán respuesta a cada una de sus inquietudes. También lo pueden hacer habilitando directamente su micrófono y cámara para hacer la experiencia más directa. Agradecemos entonces a todos y todas por sus consultas que ayudarán a clarificar aún más las temáticas desarrolladas por nuestros expositores. En esta jornada, Ailín Mora, quien es profesional del área de gestión de innovación de la docencia, procederá a leer las consultas que ya están dirigidas a los expositores en nuestro chat. Adelante, Ailín. Bien, muchas gracias a los expositores, ¿cierto? A usted, Salvador, por el pase. Y bien, vamos con la primera pregunta. Tenemos aquí una consulta de nuestro director, ¿cierto? Emanuel dice aquí, consulta para equipo de Tatiana Morales y María Chávez. María, me parece, M. Chávez. Marcela. ¿Qué se hace? Ah, Marcela, disculpe. ¿Qué se hace con aquellos estudiantes que obtienen una reflexión superficial? ¿Cómo se desarrolla esa habilidad con ellos? Pregunta Emanuel. Bueno, antes que todo agradecemos la pregunta. En consideración que tenemos un cuaderno reflexivo en línea que va a estar disponible y además de la rúbrica, que es la que vamos a validar el próximo año, nos va a permitir evaluar si aquel alumno que está en una reflexión tipo superficial, nos vamos a poder coordinarnos con el jefe de carrera, el coordinador de práctica y el profesor supervisor, ir evaluando a cada uno de los estudiantes. Y si consideramos que el estudiante está en una reflexión de tipo superficial, lo que nosotros vamos a tener que hacer acciones de mejora, de acompañamiento, de manera tal que nosotros logremos que todos los estudiantes que ingresen a la práctica final, ya todos estén en reflexión pedagógica, considerando que lo ideal es que el profesional tenga una reflexión crítica. Si nosotros logramos tener nuestros alumnos saliendo de 4º año, teniendo reflexión pedagógica, que quiere decir que al salir al 5º año, saliendo como profesional, ya van a tener una reflexión crítica. Entonces todo va a estar en el acompañamiento, seguimiento, una revisión continua de los procesos que tengan los estudiantes en el cuaderno de reflexión y en la rúbrica. Este acompañamiento tiene que estar, eso sí, siempre acompañado con la colaboración y de todos los docentes disciplinarios y pedagógicos, de manera de lograr que él pueda tener una buena base en la estructura de clase, en la investigación y comunicación y en el contexto y responsabilidades profesionales.
Muchas gracias, estimada Tatiana, muchas gracias por su respuesta. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es para el profesor Fernando Díaz, de parte de Miriam Baeza. Dice aquí, consulta para Fernando Díaz. Muchas gracias por su presentación. ¿Podría dar un ejemplo de test de entrada? ¿Esto motivó a los estudiantes al autoestudio previo a la clase? Nos pregunta Miriam. Hola, ¿cómo está Miriam? La verdad que el test de entrada eran preguntas cortas de selección múltiple. Usamos el sistema Socrative como TICS. Entonces ellos después podemos mostrar nosotros en la pantalla las respuestas correctas del equipo, del grupo, y corregirla inmediatamente. Eran preguntas básicas, solamente exploraban que ellos hubieran leído el material que les entregábamos. Muchas gracias por su respuesta, profesor Fernando Díaz. Bien, vamos aquí con otra pregunta para usted, profesor Fernando, de parte de Manuel. Dice aquí, para Fernando, muy buena aplicación de la metodología. A futuro, ¿tienen proyectado cómo hacer el ajuste de la carga académica? En los resultados de la encuesta institucional apareció la misma observación de los estudiantes sobre la sobrecarga. Sí, yo lo respondí por el chat. La verdad es que ese es un problema que todavía no hemos resuelto, porque los talleres tenían diferente importancia en lo académico y teníamos el mismo tiempo para hacerlos. Estamos en proceso de ajustar talleres cortos y largos. Esa sería la alternativa que tenemos en mente en este momento, lo estamos discutiendo en la unidad. Perfecto. Muchas gracias, profesor Fernando. Tenemos aquí abajito un punto que dice Jenny Valdivia dice, qué buen punto, Emanuel. ¿Cómo operacionalizamos la variable carga académica? Es el SCT mediable en el operativo tomando el espectro de la diversidad de las capacidades metacognitivas de nuestros estudiantes. Menciona, ¿cierto? Ahí también se ajusta a la respuesta dada por el profesor Fernando, ¿cierto? Muchísimas gracias por eso. Luego tenemos aquí más abajito. Hola Manuel, gracias por... esa es la respuesta de Fernando. Hola Manuel, eres Manuel. Bien, aquí nos dice Fernando, ¿cierto? Fernando Díaz, el profesor, nos dio una respuesta por el chat también, complementaria a lo que comentó recién. Y luego tenemos únicamente felicitaciones para los expositores. No nos quedan más preguntas, tenemos aquí algunos comentarios de felicitaciones, gracias a todos por compartir su experiencia, felicitaciones por este espacio, felicitaciones a todos los colegas expositores para su presentación y compromiso con la docencia universitaria y claramente agradecer el empeño que ustedes ponen en hacer una mejora continua del aprendizaje, ¿cierto? Todo lo que ustedes hacen es brindar el apoyo para un aprendizaje significativo y una mejora continua del proceso. Así que muchísimas gracias. Le doy el pase a... tenemos aquí una última preguntita. La puede hacer directamente Pía, si quiere hacerla directamente activando su micrófono. Pía, adelante. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por todas las innovaciones. Le quería consultar a la profesora Tatiana que si ya tienen pensado qué plataforma online usar o ya han usado para los cuadernos reflexivos, porque nosotros hicimos un portafolio electrónico y tuvimos muchos problemas con la plataforma. Mira, nosotros estábamos pensando utilizar, habíamos utilizado anteriormente una plataforma que es el Google Class, que también nos tuvo buenos resultados, pero pensábamos utilizar la plataforma institucional, que ahora hemos estado trabajando de manera que tuviésemos el recorrido desde el primer año hasta el quinto año. Entonces nuestra propuesta era trabajar con la plataforma Moodle, y como el sistema se mantiene a través de los años, nosotros mantener todo lo que es la práctica ahí. Pero esas son las dos plataformas, Google Class y la plataforma Moodle. No sé si ustedes utilizaron, ¿qué plataforma habrán utilizado? WordPress al final, porque igual nos costó un poco lo de institucional. Ya, no, pero nosotros estábamos optando, gracias, igual quería preguntarte para saber cuál era la plataforma. No, nosotros estábamos optando ahora por la Moodle, porque no, por el momento lo que hemos visto durante este año, creo que nos podría servir como un buen repositorio y podemos ingresar perfectamente los estudiantes y nosotros. Me acordé, una profesora también usó OneNote,
con sus estudiantes. Hicieron una bitácora y también resultó bien. Ya. El OneNote también podría ser otra Ah, opción. sí, podría, vamos a conversar contigo, te vamos a conversar entonces contigo, Jen, no, Pía Hernández. Pía, sí, gracias. Gracias, Pía. Bien, muchísimas gracias a todos los expositores. A continuación damos el pase nuevamente al director de Desarrollo Curricular, Emmanuel Álvarez Durán. Adelante. Bien, bueno, agradecer las preguntas que se han generado, como también la presencia de todos los académicos que han compartido su experiencia. Me gustaría compartir con algo con ustedes para cerrar, si Pablo no lo puede estar. Bueno, nosotros estamos actualmente trabajando en la dirección, en la construcción de 4 grandes bases de datos asociados a 4 procesos. Uno que tiene que ver con lo que está proyectado acá, que tiene con los proyectos de innovación en docencia, otro con todos los sistemas de acompañamiento de los estudiantes, un tercero con todos los procesos de capacitación docente y en los cuales nos permite también obtener, clasificar a los profesores según horas de capacitación en docencia, y finalmente una cuarta que tiene que ver con la investigación en docencia. Entonces, en este caso, para el tema de los proyectos, esto nos ha permitido hacer el histórico de todos los proyectos desde que se inicia la primera convocatoria en el año 2016 y comienzan en el 2017, hemos podido ya, o podemos por cada unidad académica, por cada facultad, por cada grupo de docentes, obtener indicadores que son claves también para lo que viene en nuestra institución, que es el proceso de acreditación institucional. Entonces, con estos indicadores podemos dar cuenta de cuáles han sido los impactos que ha tenido todos los proyectos, cuál es la participación que tienen las diferentes unidades académicas y cuál es el impacto finalmente, que es lo que nos queda como desafío determinar, asociado a los estudiantes, si realmente estas innovaciones han terminado en experiencia significativa en cuanto a aprendizaje para los mismos estudiantes. Así que en ese contexto es que lo invitamos a la siguiente convocatoria, año 2021, que va a recoger estos mismos indicadores de esta base de datos que nos permite orientar los programas de formación, los programas de docencia, la capacitación, como también ir focalizando de qué manera lo que ustedes realizan tiene un impacto sobre los estudiantes y cómo podemos llegar a medir ese impacto. Así que ese es un desafío que nos planteamos y que viene ya escrito en las nuevas bases. Las nuevas bases ya se encuentran terminadas y solamente nos falta la publicación de acuerdo a la autorización que nos otorguen. Así que han invitado para nuevamente participar con sus innovaciones y para desde ya ir proyectando entonces de qué manera podemos nosotros hacer medición del impacto que va a tener la innovación sobre los estudiantes. Así también la información se encuentra disponible para todos los que están presentes, para los mismos expositores. Si requieren de insumos, de informes, estamos generando ya informes por cada unidad académica, por cada facultad, referido a todos estos indicadores que también les pueden servir para los procesos de acreditación. Muchísimas gracias, Emmanuel. En nombre del área de gestión de innovación de la docencia, agradecemos su activa participación, tanto los expositores como los académicos internos y externos de la UBA, y los dejamos invitados para la siguiente jornada que se desarrollará el día de hoy a partir de las 15 horas, con el webinar de experiencias integrando las TIC en el aula. Antes de despedirnos, les agradecería enormemente y los invitamos a activar todas sus cámaras para conocernos y tomar una fotografía que registre esta maravillosa experiencia que hemos tenido el día de hoy. Excelente. Carlos, Dafne. Bien, excelente. Hola. Mariana, excelente. ¿Tomamos la fotito? A ver. Ahí sí. ¿Listo la foto? La Jenny. Bien. Gracias. Estaba con cara de foto yo todo el rato.
Excelente la picture. Bien fresa. Bien, gracias a todos. Que tengan un feliz descanso y nos vemos en la jornada de las tardes. Agradecidos enormemente. Gracias por la oportunidad de presentar los resultados. Gracias. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao.